sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Ese es el tema en esta noche. La importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Amén. Vamos a ir a la Biblia rápidamente, a Salmo 119. Gloria sea al Señor para siempre. Salmo 119, versos 103 al 105. Los que han traído sus lapiceros, por favor, anoten. Ya hemos dicho que es importante que siempre a la iglesia vengamos con un cuaderno también, aparte de nuestra Biblia, un cuaderno y un lapicero en el cual podamos anotar, sí, las lecciones que vamos a aprender. Porque la casa de Dios también es una escuela donde aprendemos, nos preparamos para salir afuera y a enseñar lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Lo tenemos, Salmo 119, versos del 103 al 105. Lecturamos para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, me siguen con la vista, por favor. Salmo 119, versos del 103 al 105. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un momento, por favor, cerramos nuestras vistas y pidamos que el Espíritu Santo nos hable. Amado Padre, Dios de gloria, Dios de honra y Dios de poder, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor eterno Dios, en esta hora, Señor Dios mío, humildemente te pido que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, empezando por mi persona, Señor Dios mío, con la poderosa palabra tuya. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, dé testimonio a cada una de nuestras vidas, Señor Dios mío, si esta palabra es tuya, bendito Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, nos dé sabiduría y entendimiento en esta hora. Señor Dios mío, en este momento escudriñamos tu palabra, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomamos asiento, mantenemos la Biblia abierta, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Hoy somos pocos, ¿sí? Casi los viernes no se congregan muchos hermanos, los miércoles también. Pero cada uno de nosotros tendrá una recompensa, ¿verdad? Nadie podrá engañar a Dios. Ninguno de nosotros, ni el pastor, ni el predicador, ni el hermano, ni la hermana. Todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos, sean buenas o sean malas, serán llevadas a cuenta. Y sobre ellas Dios nos galardonará, nos premiará o también nos traerá a juicio. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que todos los días el Hijo de Dios y la hija de Dios vive para Dios. No es solamente un cristiano como los católicos de los domingos, o como los adventistas de los sábados, que solamente esos días se congregan. ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, todos los días vivimos para Dios. No hablo de congregarse, hablo de vivir para Dios. ¿Sí? Usted puede vivir para Dios en la iglesia, puede vivir para Dios en su casa, con su familia, enseñando la palabra de Dios, o puede vivir para Dios en las calles, predicando. Es como cuando yo salgo del trabajo, a mí me impacta mucho y me da mucha alegría. Un jovencito de la edad de Marvin, del mismo porte, ¿sí? Todas las noches, a las 8 de la noche, cuando salgo del trabajo, él está con su parlante en plena avenida Pardo o en plena avenida May, se pone con un parlante y su micrófono y empieza a cantar y empieza a predicar la palabra de Dios. Todas las noches lo hace. No hay noche que no lo vea haciendo eso. Pero en las mañanas él vende su gelatina, él vende sus marcianos. Se gana la vida así y en la noche, toda la noche está predicando del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del pecado. Pero sin embargo, tal vez él no se congrega, pero déjeme decirle que él está haciendo la obra de Dios y sí va para el cielo. Y yo se lo pruebo con la Biblia. Un cristiano de Dios, un hijo de Dios, hermano, Dios le va a él probar y le va a medir por cómo ha vivido para con Dios todos los días de su vida.
El templo son estas cuatro paredes. La Biblia dice que nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nos congregamos? Porque congregarse es muy importante. Ese joven tal vez está todos los días en la calle predicando porque no hay otro que lo reemplace. Pero si hubiera uno, dos o tres con ese mismo carácter, él tal vez estaría congregándose. Pero lamentablemente, como no hay gente, hermano, que ame a Dios con todo su corazón, él tiene que hacer ese sacrificio de estar noche a noche predicando el Evangelio. Sin embargo, es importante congregarse porque hay veces que nosotros como humanos nos debilitamos y necesitamos que alguien ore por nosotros o necesitamos nosotros mismos orar por otras personas. Es por eso que es importante congregarse. Ahora, la palabra de Dios que hemos leído en este momento nos va a hablar de una manera muy preciosa, en el cual dice la Biblia, lea conmigo por favor, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Hasta ahí a un alto. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted lee la Biblia, usted se deleita. Cuando usted empieza a leer la Escritura, usted siente, no sé si lo ha pasado, yo le hablo de la experiencia mía, que cuando yo leo la Biblia, siento una satisfacción que ni el mejor pollo a la brasa me puede dar a mí. Es dulce para mí la palabra de Dios. La atesoro, la amo con todas mis fuerzas, más que a mi propia vida. Amo la palabra de Dios. Y porque yo amo la palabra de Dios, todos los días debo estar yo escudriñándola y meditando en ella. David decía: las palabras tuyas son más dulces a mi paladar, más que la miel a mi boca. No hay dulce, escuche bien, no hay dulce en esta tierra más dulce que la miel. ¿Alguien me podría decir algo que sea más dulce que la miel? ¿Conoce algo que sea más dulce que la miel? No existe. No existe. David compara la palabra de Dios con la miel. La compara. Y la miel, que es un producto terrenal, escuche bien, la miel que es un producto terrenal, no hay nada en esta tierra, ningún producto que sea más dulce que la miel. No hay nada que se lo compare. Asimismo David compara la palabra de Dios, dice él, es tan dulce como la miel. Tus palabras yo atesoro. ¿Usted ve por qué David fue diferente a todos los reyes de Israel? ¿Sabe por qué David fue diferente? Porque David meditaba en la palabra de Dios constantemente. La estudiaba, la escudriñaba, la amaba. ¿Por qué David no fue tan perverso como los reyes que, hermanos, vinieron después de él? Porque David aprendió a leer la palabra de Dios, y en la palabra de Dios decía que era malo hacer esto y era malo hacer aquello, y la Biblia decía que si uno amaba a Dios debería obedecer la palabra. Y David, si usted en toda la Biblia usted lee, usted va a encontrar que solamente fue una vez que David le falló a Dios. Todos conocemos la vez que David le falló a Dios, pero nunca más, no puede usted señalarle con otro pecado. Una sola vez le falló a Dios. Ni antes ni después le falló a Dios. Pero si usted lee la historia de los demás reyes, usted encontrará que fueron reyes perversos, abominables. ¿Qué diferenció a David de los demás reyes? Era que él atesoraba la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios cambió a David, lo mudó, lo transformó. La palabra de Dios, hermana, a usted le transforma, le cambia. No se duerma, por favor. La palabra de Dios va a hacer algo en su vida si usted le deja hacerlo. Si tiene sueño, hermana, se pone en pie, pase aquí adelante, por favor. No pierda esta bendición. Tal vez nunca se vuelva a predicar sobre esto. La palabra de Dios quiere bendecir su vida. Cada vez que la palabra de Dios se predica, trae una bendición. Pero el problema es, ¿por qué mucha gente, a pesar que todos los días viene al culto y escucha palabra de Dios, pero no tiene la bendición que Dios le ha querido dar? ¿Por qué? Porque pierde la palabra de Dios.
Cada palabra que es predicada en el altar, que viene, esa palabra, que el mensaje que Dios le trae y le manda de lo alto, esa palabra tiene una bendición para cada uno de nosotros. La cuestión está en saber captar, sí, ese momento en el cual Dios está dando la palabra. De todas las palabras que hablemos en este mensaje, hay una que es especialmente para ti. Cáptalo, por favor. No te vayas en esta noche a tu casa como has venido. Porque si tú pierdes la palabra de Dios que tiene esta noche para ti, solamente habrás venido, habrás cantado, aplaudido, danzado, orado, derramado lágrimas y nada más. Tú vienes la alabanza, la entregas a Dios porque de Él es la alabanza. Derrama tus lágrimas para desahogarte, pero te vas ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra es que tú debes irte a tu casa. Con esa palabra debe estar ardiendo en tu corazón y en tu mente. Esa palabra es la que te va a transformar. Así que esté atento. David decía que la palabra era más dulce que la miel a su boca. Verso 104, lea conmigo. Dice David: de tus mandamientos he adquirido ¿qué? La palabra de Dios te hace sabio, inteligente. Eso yo lo he probado y lo he comprobado. Todo hombre y toda mujer, por más humilde que sea, de repente no haya tenido la oportunidad de ir a un colegio, ni siquiera a una universidad, pero todo hombre de Dios o mujer de Dios que lee la Biblia cambia. Dios lo muda, Dios lo transforma, le da autoridad. ¿Me entiende? Una persona se conoce a las personas, escuche bien, se conoce al hombre y a la mujer que conoce la palabra de Dios. Se sabe, es diferente en su manera de portarse, en su manera de caminar, de actuar, de expresarse, es diferente. No tiene temor, no tiene miedo, tiene carácter. ¿Por qué? Porque es así, no. Yo, escuche bien, yo jamás fui así como soy. Yo era tímido, no me gustaba jamás pararme en público, nunca pensé hacerlo, jamás, ¿sí? No me gustaba hablar, es más, a mí no me gustaba la gente. ¿Están mis padres aquí? Muchas veces yo comía en mi cuarto, no quería comer ni con ellos. Nunca me ha gustado la gente, no me gustaba, ¿sí? Era uranio. ¿Por qué? Porque se me había metido un espíritu tan torpe de orgullo y de vanidad, de creerme superior a mis propios profesores en la universidad. ¿Sí? Yo despreciaba a los profesores. No entraba ni siquiera a veces a clase porque me creía superior. Y era tonto de mi parte. Pero no me gustaba, odiaba el presentarme en público. Pero cuando uno viene a Cristo y yo empecé a leer la palabra de Dios, me cambió. Jamás pensé ser un predicador. Jamás tuve la idea de pararme al frente de público y predicar la palabra de Dios. Yo me puedo parar afuera, en la calle, en el centro, donde quiera, y predicar de Dios y sin tener vergüenza, delante de quien sea. Jamás pensé eso. ¿Qué me transformó? La palabra. La palabra transformó mi carácter, mi pensar, mi sentimiento para con las personas. Hoy las quiero, las amo, las llamo por teléfono, las mando mensajes, estoy preocupado por ellos. Jamás tuve, hermano, esa idea de hacer esas cosas. Pero ahora no. La palabra me cambió, la palabra me enseñó a amar, la palabra me enseñó a perdonar, la palabra me enseñó, hermano, a humillarme, a ser humilde. La palabra me enseñó a servir, a obedecer. La palabra de Dios nos enseña todas esas cosas que son, escuche bien, son requisitos indispensables para ir al cielo. ¿Usted quiere ir al cielo? Hay requisitos. Están en la Biblia. Mucha gente dice, voy para el cielo, porque diezma, porque da dinero a los pobres, porque ora, porque ayuna, pero no entiende que por esas cosas no se va al cielo. No porque yo ayune voy a ir al cielo, no porque yo haga milagros voy a ir al cielo, o porque haga sanidades yo voy al cielo. Mateo capítulo 7 lo dijo claramente.
En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, hicimos tantas cosas. Y Dios le dice, nunca os conocí. Pero Señor, esa gente que oraba no ayunaba. Para hacer milagro uno tiene que ayunar mucho, llorar mucho. Pero viene Dios y le dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Hay que tener mucho cuidado. Usted quiere ir al cielo, viva lo que la palabra de Dios dice. Léala, escudriñela, medite en ella y aplíquelo a su vida. Y cada día ande conforme la palabra de Dios manda. Tal vez no será el 100%, pero hoy será un 10%. La otra semana será un 20%. El próximo mes será un 30%. El año que viene será un 50%. Un cristiano va para arriba, no va para abajo. Un cristiano siempre, hermano, está creciendo espiritualmente, no va decayendo. Si un cristiano empieza a decaer, es que hay algo que está en su vida estorbando. Es que hay algo en su vida que no está correcto. Es que él se ha descuidado de meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios te da sabiduría, lo dice la misma palabra. Dice David claramente, dice, escuche bien, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. David jamás fue a una universidad. David jamás fue a un colegio. David no estudió, ¿sabía? ¿Y cómo llegó a ser rey? ¿Usted cree que para ser presidente cualquiera puede ser presidente? ¿Será que un analfabeto se podrá presentar y ser presidente? No, hay requisitos. Tiene que haber estudiado, tiene que haber pasado por una universidad, no tiene que ser cualquier persona. ¿Sí? David no fue a una universidad. David estudió la palabra de Dios. Hermana, por favor, estudie la palabra de Dios. Usted quiere ser bendecida, estudie la palabra de Dios. Usted quiere, hermano, ser sano de cualquier enfermedad, estudie la palabra de Dios. ¿Sí? Yo sé que a mí mucha gente ha querido hacerme brujería. Yo lo sé porque en el espíritu yo he sentido. Pero como yo he estudiado la palabra de Dios, yo no tengo miedo jamás. Porque la Biblia dice claramente que hay alguien que me cuida. Hay alguien, hermano, que me protege. ¿Me entiende? ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo yo tengo esa seguridad, esa tranquilidad? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios me permite a mí estar tranquilo, confiado. ¿Me entiende? No temor, porque hay gente que tiene miedo de los brujos, tiene miedo de los hechiceros. Un día en la televisión, no sé si usted lo vio, a mí no me gusta mirar televisión, yo lo escuché. Un día un pastor salió en la televisión entrevistando al pastor y entrevistando a brujos y hechiceros. Y ese día, para la vergüenza, hermano, para una vergüenza del evangelio, el brujo se paró y retó al pastor. Y le dijo, con que tú no crees que yo te puedo hacer daño, se paró el brujo y se fue a su lado y el pastor se corrió. Se corrió. ¿Cómo puede ser posible esto? En plena televisión. Una vergüenza para el evangelio. ¿Por qué? Porque no conoció la palabra de Dios, no tuvo temor. Él fue a un lugar donde Dios jamás lo invitó. Dios jamás le dijo que él vaya. Aquí los hombres de Dios se mueven. ¿Por qué? Yo voy porque el Espíritu de Dios me manda hacerlo. Si el Espíritu de Dios no me manda hacerlo, yo no voy. ¿Me entiende? ¿Cómo yo sé eso? Por la Biblia, Mateo capítulo 4. A Jesús, él fue a orar al desierto 40 días porque a él se le antojó. No. Él fue al desierto a orar 40 días porque el Espíritu Santo se lo mandó y él lo dirigió. Jesús hizo las cosas guiados por Dios, no porque a uno se nos ocurre. ¿Cómo yo sé eso? Por la palabra de Dios. ¿Ve que es interesante? La palabra de Dios es dulce. Te alimenta, te hace, escuche bien, si tú estás afligido, estás triste, tú lees la Biblia y tu corazón se empieza a tranquilizar. Tu corazón se empieza, hermano, a gozar. Sientes una paz. La palabra de Dios hace eso. Te llena, te da sabiduría, te da inteligencia. ¿Y qué más? Es más, mire, el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra
¿Qué es la lámpara a mis pies? La palabra de Dios. Y lumbrera a mi camino. Por donde yo voy, ¿me entiende? Por donde yo voy, no habrá oscuridad. Si yo veo oscuridad, yo no iré por ese lugar, iré por el otro lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que yo no debo andar en lugares que no son correctos. La palabra de Dios me ilumina. ¿Qué es la lámpara? Imagínese usted acá, si no hubiera foco, no hubiera fluido eléctrico, para poder hacer el servicio tendríamos que usar una lámpara, ¿sí? Sin la lámpara no se vería. La lámpara ilumina nuestro camino, nos guía, nos dice dónde nos encontramos. La lámpara nos indica y nos señala dónde está la seguridad, dónde está la luz. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te da seguridad, te guarda, te cuida. Por eso que es importantísimo escudriñarla. Es importantísimo leerla. A mí me dio mucha pena un amigo, líder, escuche bien, líder de jóvenes. Yo le pregunté, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? Se avergonzó y me dijo, ni una sola vez la he leído completa. Y tú eres líder de jóvenes. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú piensas que es correcto liderar jóvenes si no siquiera conoces la palabra de Dios? ¿Qué tú vas a enseñarle cuando tengan problemas? ¿Qué tú le vas a aconsejar? Escuche bien, hay una responsabilidad en todos los hijos de Dios de conocer bien la Biblia. Porque si alguien viene a ti a pedirte un consejo, cuidadito para todos nosotros que le aconsejemos en nuestra carne o en nuestros conocimientos. Aquí el Hijo de Dios aconseja bajo la palabra de Dios. Es el consejo de Dios, es el consejo divino. Tú quieres dar un consejo, aconseja bajo la palabra de Dios. Tú quieres hablar a alguien bien, animarle a que siga adelante, usa la palabra de Dios. No habrá palabra más segura que la palabra de Dios. Es la que tiene la seguridad, la certeza, la que salva, la que sana, la que liberta, la que un día a usted y a mí nos libertó. ¿Qué le libertó a usted? La palabra de Dios. Un día no estaba perdido y escuchó la palabra y usted pasó y se arrepintió. ¿Qué lo hizo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa que el mismo universo. Hay tanto poder en la palabra de Dios que puede cambiar lo imposible. ¿Qué es? El corazón del hombre. Cambió el mío. Duro, perverso, arrogante, orgulloso. Lo transformó, lo cambió. Al igual que usted, cuando escuchó esa palabra, le partió el corazón, traspasó lo más profundo. Timoteo dice que la palabra de Dios es más que una espada cortante de dos filos que es capaz de atravesar el alma, las coyunturas, los tuétanos. Traspasa, hermano, la palabra de Dios tiene el poder de traspasar la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Es importantísimo que usted lo conozca, que usted lo escudriñe. Jamás, si yo no hubiera escuchado la palabra de Dios, jamás estaría aquí. ¿Me entiende? Aunque yo haya visto milagros, a mí no me interesa. Pero la palabra fue la que me transformó. Una palabra, una sola palabra, recuerdo bien el verso. Isaías 1:18 me traspasó. Ese texto traspasó mi alma, traspasó mi vida. Ese texto hizo, escuche bien, hizo que desapareciera la iglesia. Yo no vi la iglesia. Desapareció, yo solamente lloré y pasé adelante. Yo no vi a nadie, nadie me trajo de la mano, nadie me jaló. Yo escuché esa palabra y no fue del hermano, yo escuché a Dios que habló esa palabra. Escuché la voz de Dios y desapareció la iglesia y yo pasé adelante. Y pusieron las manos sobre mi cabeza y sentí que entró algo, hermano, que quemó desde lo más profundo desde mi cabeza hasta la planta de los pies. Ese nivel solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Usted quiere aconsejar a su hijo, usted quiere que su hijo, su hija cambie, su esposo, su hermano, su hermana, su padre, su madre cambie, usted jamás lo logrará. La palabra de Dios sí puede hacerlo. La palabra. ¿Tú quieres ganar a tu familia? Palabra. Todos los días háblale palabra. Y yo lo he probado.
un compañero de lado, justo el día de ayer, antes de ayer, un compañero me dice, Edgar, ¿qué tú le has hecho o qué tú le has dicho a Farías? ¿Qué tú le has hecho para que él ya no acepte no tomar ni siquiera un vaso? ¿Qué tú has hecho? ¿Qué has podido hacer? Porque ese hombre, todo lo que cobraba, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho para que cambie? Nada, solamente le he hablado palabra de Dios. Nada, solamente le he hablado palabra de Dios. Ya le busqué una iglesia. Vive en San Luis. ¿Cómo lo ven? ¿Qué hizo? Palabra de Dios. Escuche, mire, ¿cuántos meses? Mire, en 5 meses, me ha leído todo el Nuevo Testamento y me ha leído el Antiguo Testamento hasta la mitad. ¿Cómo lo ve? En 5 meses. Y no congrega. ¿Cómo lo ve? No acepta ni una gota de trago ahora. ¿Qué lo hizo? Yo no tengo ningún poder. Yo mismo sé que no tengo ningún poder y yo mismo sé que ningún hombre en esta tierra, ningún pastor, ningún predicador tiene ningún poder. Aquí nadie tiene poder, el único que tiene poder es Dios y nos usa conforme a su misericordia. La que tiene poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia y transforma a las personas. Es la palabra de Dios. Ahora, sigamos escudriñando la preciosa palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes varios versos. Por favor, vaya conmigo a Juan 5:39. Mire lo que hace la palabra de Dios. Juan 5:39. San Juan 5:39 para... ¿Lo entiende? ¿Lo encontró? Mire lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Yo leo porque estamos grabando. Esta prédica va a salir el día de hoy por internet. Dios manda esto. Escuche. Escudriñad las escrituras. No es, si tú quieres, es un mandamiento. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Clarito. ¿Qué te lleva al cielo, hermana? A ver, hermana Juana, ¿qué a usted le lleva al cielo? La palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva al cielo. La palabra de Dios te cambia, te transforma. Es la palabra de Dios. Si entra a tu vida te va a cambiar, va a ser diferente. Y te va a consagrar, y el Espíritu Santo va a ayudar y vas a ir para el cielo. La palabra de Dios. Dice la Biblia, si tú lo escudriñas, ¿qué es escudriñar? Escudriñar no es leer, por si acaso. ¿Sí? Escudriñar, busquen en el diccionario bíblico y en el diccionario secular la palabra escudriñar. La palabra escudriñar significa leerla, estudiar la palabra por palabra, buscar contexto, referencia, vivirla, sentirla. Cuando usted lee, usted se imagina. ¿Por qué yo aprendí la Biblia? Porque cuando yo leía, yo imaginaba la escena. Cuando leía el Mar Rojo, cuando Dios abrió el Mar Rojo, yo veía los israelitas saliendo de Egipto, la llama de fuego, Faraón con sus ejércitos esperando atravesar el fuego, y vi cómo el mar se abría. Y por eso se me ha quedado. ¿Me entiende? Ese es un secreto. Cuando usted léala, viva, imagínese, métase, sumérjase, escudriñela. Cuando usted no entiende algo, usted lo anota en un cuaderno. Yo tenía, ¿cuántos? 3 cuadernos creo que he tenido. Y yo anotaba. Y luego buscaba. ¿Qué significa? ¿Qué dice esto? Me ponía, cuando no tenía tiempo de leerla, ponía la radio y ponía una prédica. Y prédica tras prédica tras prédica. ¿Cómo cree que yo he aprendido? Escudriñando, oyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Así se aprende.
Aquí no hay que no, yo no tengo tiempo. No, no, acá la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Acá hay tiempo para todo, acá no hay excusa. Aquel hombre y mujer que quiere ir para el cielo, tiene que meterse en serio con Dios. Es más, escuche, aquí mismo ese verso dice que solamente la palabra de Dios habla de él. Solamente ella. Tú quieres conocer a Dios, solamente la Biblia te va a enseñar quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su pensamiento, cuál es su sentimiento, porque Dios piensa y Dios siente, ¿me entiende? Dios siente también, siente, ¿o no siente? ¿Sabía que Dios llora? ¿Sabía o no sabía? La verdad, ¿lo sabe usted en la Biblia? ¿Me puede decir un verso que respalde que Dios llora? ¿No dice la Biblia Jesús lloró? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo clama por nosotros con sonidos indecibles, gime por nosotros? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? ¿No dice la Biblia eso? Dice la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú conoces la Biblia, tú te paras tranquilo donde sea. Tranquilo. ¿Tienes miedo de nada? ¿No tienes temor de nada? Y no le temes ni al diablo, a nadie tú temes. Tú estás tranquilo, ¿sí? Y si te matan, tú estás tranquilo porque un favor nos hacen. Nos mandan para el cielo, ¿sí o no? Un favor me hace, un sicario viene y me amenaza de matarme. Tranquilo, yo le bendigo, mátame, voy para el cielo. Tranquilo. Palabra. ¿Quién me ha llevado a ese nivel? Palabra. La palabra de Dios. Es más, mire, otro verso con usted comparto. Lea conmigo, por favor, San Juan 17:3. San Juan 17:3. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermanita? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios. Y el verso anterior que decía, ¿cómo uno conoce a Dios? A través de la palabra. Exacto. Usted dirá, pero hermano, yo creo que he hecho bien haciendo esto, hermanito, hermanita, yo pienso, ¿no? Acá no sirve que yo pienso. Acá sirve lo que Dios dice. Los cristianos, como decía el hermano Otiniano, maestro de la Biblia, tiene años en la Biblia, conoce bien la Biblia. Él decía, el hermano Rafael también decía, el evangelista, los cristianos, escuche hermana, hermanito, escuche por favor, y esto es muy importante, tal vez esto sea para ti. Los hijos de Dios no se mueven por sentimientos. Los hijos de Dios se mueven por principios bíblicos. Yo me muevo por principio bíblico, no por sentimientos. ¿Sí? Un hijo de Dios se mueve por principios, no por sentimientos. Porque el sentimentalismo no tiene nada que ver en Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver en Dios. Nosotros nos movemos por principios. Le pruebo en la Biblia. Está en la Biblia. En muchos, los 4 evangelios hablan sobre ello, perfectamente los 4 evangelios. La vida eterna es conocer a Dios, y se conoce a Dios a través de la palabra de Dios, clarito. Es por eso que el mensaje en este momento es que hay que conocer, hermano, la Biblia. Es más, si yo quiero conocer el universo, hay gente, escuche, en las universidades sobre todo, hay gente que ha estudiado, ¿no? Y se cree, se le sube los humos, ¿no? Se creen mucho, que se empiezan a estudiar el universo, estudian todas las cosas, ¿no? Dicen cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a haber terremoto y tantas cosas. Pero a mí no me llama la atención nada de esas cosas. Antes sí, quería saber todo, pero ahora ya no. Porque mi Biblia dice, en Salmo 19:1 dice que, hermano, todo el universo, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todas las cosas que haya cuentan la gloria de Dios.
Yo sé qué va a pasar de aquí a 1000 años. Sé cómo va a ser la eternidad. Sé qué hay en el cielo. Sé qué hay en el infierno, qué hay en el lago de fuego, quién irá, qué sucederá, qué vendrá después de estas cosas, qué aparecerá. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. En la Biblia están todas esas cosas. Todas las cosas están en la Biblia. Lo que hubo en el pasado, cómo se originó, cómo salieron tanta gente, está en la Biblia. Hasta el nacimiento, la vez pasada, estudiamos el nacimiento de Jesús, que no es en diciembre. Y lo probamos en la Biblia. ¿Sí? Todas las cosas están escritas en la Biblia. Es por eso que la Biblia es el libro de libros. Quiero dejar 1 Timoteo 4:11 al 13, nos dan a la hora. 1 Timoteo 4:11 al 13. 1 Timoteo 4:11. Mire. Pablo manda a Timoteo y le dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, mire el mandamiento, ocúpate ¿de qué? De la lectura y la exhortación y la enseñanza. ¿Mandamiento de hombres o de Dios? ¿Sabe por qué yo me desespero en enseñar la Biblia? Porque la gente que no conoce la Biblia se pierde. Iglesias que no conocen bien la Biblia se pierden. Pastores que no conocen la Biblia bien se pierden. Evangelistas que no conocen la Biblia se pierden. Nada hacen. Predican lo que no saben, lo que no han vivido. Gente en el infierno que fueron un día tal vez pastores, evangelistas. Es más, yo se lo pruebo en la Biblia. Un día le enseñé a alguien. Dios dijo: mi pueblo pereció, murió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Es más, el verso siguiente dice: como tú desechaste el conocimiento, yo también te desecho. Te desecho. Hay gente que no le gusta la palabra de Dios. No le gusta. No haya cabida esta palabra en él o en ella. No haya cabida. No le gusta. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque todavía no ha habido un cambio en esa persona. Todavía Dios no ha obrado en esa vida. Uno tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que escudriñarlo. Y es más, dijo, esto manda y enseña. Ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la prédica y de la enseñanza. Es un mandamiento que yo recibí de Dios. Y es un mandamiento que usted, escuche bien, usted, todos los que estamos aquí y los que escuchan, todos nosotros recibimos de Dios. ¿Usted piensa que esto fue para mí? No, Dios no me habló de esto. Yo no escuché la voz de Dios en esto. Dios me habló por la palabra. Me habló a mí, te habló a ti, a todos. Esto manda y enseña. Ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Pero a quién voy a enseñar, hermano? A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tus vecinos. ¿O qué? ¿O piensas que porque no te dan parte para que predicas aquí, no es contigo esto? No, esto es para todos. Ocúpate de la exhortación, de la enseñanza, de la lectura. Ocúpate. Dejo con ustedes otro verso más, anótelo por favor. Primera de Timoteo 4:16, ahí nada más. Mire lo que dice la palabra. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Sí, y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Escuche. Esto es importantísimo. Preste atención acá, por favor. Todo hijo de Dios,
todo hombre y mujer que ama a Dios, ¿sí? Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que supuestamente ama a Dios, dice la Biblia que debe tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. La gente piensa que esto es juego, ¿no? Vamos al culto, dicen algunos, ¿no? Y luego, como decía el hermano anoche, ¿no? Se van de la iglesia hablando de su enfermedad, hablando de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Qué vergüenza! Aquí dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? La doctrina en este tiempo se ha sido cambiada y la gente no se ha dado cuenta. La doctrina ha sido cambiada por muchas iglesias. Y como los hermanitos no leen la Biblia, se comen todo lo que sus líderes digan. Pero a ellos no llevan lo que sus líderes dicen a la palabra de Dios. ¿Sí? La doctrina, la sana doctrina ha sido cambiada en muchos templos. Es por eso que aquí mucha gente, y sépalo bien, no se quiere reunir o congregar con Cristo Salvador porque hablamos santidad, porque seguimos predicando lo mismo, porque Cristo es ayer, hoy y por los siglos de los siglos el mismo. Él no ha cambiado. La gente cambia, ese es su problema de ellos. Aquí predicamos lo que Dios dijo. Nos duela y le duela a quien le duela, aquí se predica la palabra de Dios. Aquí nosotros no predicamos lo que a la gente le gusta oír. Aquí se predica lo que Dios quiere que la gente oiga. Sana doctrina. Es más, dice la Biblia en ese texto, dice, escuche bien, persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si tu hermana, escucha, si tú me escuchas lo que te estoy predicando ahora, no es yo, Dios a través de su palabra, si tú lo escuchas, te vas a salvar. Si tú oyes esto que Dios te está mandando, te vas a salvar. Palabra de Dios. Otro texto más, por favor. Esto es importante. Los que no han venido, es su problema de ellos. Dios ha querido bendecir a ustedes con esta palabra. Escuche, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor. 2 de Timoteo 2:15. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay mucha gente que la palabra lo usan a su conveniencia, ¿sí? Que predican lo que les conviene, que enseñan lo que les gusta a la gente, ¿no? Aquí se habla para usted y se habla para mí. Y para mí, porque yo tengo mucho temor de esto. Porque aquí dice la Biblia en Gálatas, si yo traigo un evangelio diferente, maldito soy. No es un juego venir y pararme aquí, no es un juego. No es un juego por si acaso. Sé que tendré doble condenación. Si yo me desvío, tendré doble condenación. Acá dice que debo presentarme aprobado como obrero que usa bien la palabra de Dios. No es porque yo agarro un texto y me leo un libro y vengo aquí y se los digo. No, no, no. Aquí yo no he salido, no vengo si yo no conozco bien la Biblia. No puedo dar algo, ¿sí?, en lo cual no tenga base y sustento. Porque ¿qué tal si alguien se para y pregunta? Y yo, como no conozco la Biblia, solamente he estudiado algunos versículos y eso vengo a dar, eso no sirve. Porque hay gente que se prepara, ¿no?, para dar un mensaje. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque aquí el hombre de Dios y la mujer de Dios todos los días se preparan. ¿Me entiende? Todos los días se prepara. Todos los días estudia la Biblia y todos los días debe orar y todos los días Dios tiene que darle algo para que traiga al pueblo. ¿O no? ¿O no? ¿Amén o no amén? Aquí es así, hermano. ¿Sí? Si yo no me he preparado, Dios me va a castigar, me va a disciplinar. Porque tengo el deber de todos los días tener la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente.
Cuando yo vaya a cualquier lugar, sea la situación que sea, yo ya sé qué palabra se va a predicar. Ese es el deber de todos nosotros. Pero la gente no lo hace así. No es el deber del pastor ni del predicador, es el deber de todos nosotros. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Me gustaría estar afuera predicando. Si hubiera alguien que predicase aquí también. Un joven, una joven que se levante y me supla, yo predico afuera. Pero no hay. Quiero que se levanten. Quiero que gente predique mejor. Que Dios le enseñe más todavía. Siempre se los he dicho. Yo oraré para que Dios lo levante más de lo que me usa a mí. Más, que conozcan más. Ese sería mi mayor alegría y mi mayor triunfo. Que los jóvenes, que los de la escuela dominical sepan más la Biblia. ¿Usted cree que yo me voy a tener miedo? Voy a tener temor, voy a tener envidia si Dios levanta a alguien. Eso sería ridículo. Eso sería una prueba que no soy un hijo de Dios. Porque hay mucha gente que tiene envidia de los hermanos, tiene envidia. Pero eso no existe en la Biblia, la envidia no existe. Termino con esto, por favor, ya no quiero más cansarles. Veo unos rostros medio serios. Mire, voy a probar con este verso. Escuche bien, voy a probar con este verso, un verso definitivo, anótelo por favor. Que si usted aborrece la palabra de Dios, si usted no le gusta, usted dice, el hermano predica muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, predico muy fuerte o predico palabra. Proverbios 28:9, lea, Proverbios 28:9, mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 28:9, voy a lecturar, usted lea ahí por favor en su sitio para usted. Dice la palabra de Dios: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea la palabra, su oración, ¿qué es? Abominable. ¿Lo leyó, hermanita? ¿Lo leyó? Léalo, por favor. Quiero que usted lo lea. Léalo ahí para usted. ¿Lo leyó? ¿Lo leyó? Hermano, ¿lo leyó? ¿Sí? ¿Lo leyeron? Ahora presta atención aquí. Escuche. Presta atención. Escuche, por favor. No importa cuándo tú ores. No importa cuándo tú ayunes. No importa cuánto tú diezmes. No importa cuánta tú muy bueno te creas que eres. Pero si tú le das la espalda a la palabra de Dios, Dios te dice, tu oración es abominable. ¿Qué es dar la espalda a la palabra de Dios? No aceptarla. Decir que es palabra de hombre, que es conocimiento humano. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no habla a través de mi boca, yo no tengo nada que entregar a usted. Cuidado. ¿Por qué cree que Dios no responde su oración? Porque has echado a tu espalda la palabra de Dios. Recuerda, recordemos todos nosotros. No importa que tú ores, yo quiero que todos ustedes oren, pero que vivan esta palabra. Esto es lo más importante. Si tú eres de oración, tú vas a atesorar la palabra de Dios. Cualquiera que me diga, hermano, vamos a orar 3, 4, 5 horas, 7 horas de rodillas, vamos a orarlo, vamos a orar. Yo oro, canto, predico, alabo, hago limpieza, lo que usted quiera. Cualquier cosa. Usted puede hacer cualquier cosa. Barrer, hacer limpieza, ayudar a los hermanos, orar, leer, pero no descuide esto. No descuide la palabra de Dios. No blasfeme contra el mismo Dios, porque dice Él que será abominable lo que tú hagas. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios por su palabra. La honra sea al Padre, la honra sea al Hijo y la honra sea al amado Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga.